Y en Colosenses capítulo 1 versículo 9 hemos hablado un poco sobre lo que es la voluntad de Dios o lo que representa la voluntad de Dios en un creyente. Dice la palabra desde el versículo 9, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Y cuando habla de plenamente, compartíamos que la voluntad de Dios es absoluta, no es a la suerte. Ya ese plenamente nos está diciendo que lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestros dones, es algo exacto, algo preciso de parte de Dios. Lo que pasa es que como no la conocemos, muchas veces procedemos al azar, a la voluntad de nuestras decisiones. Dice que necesitamos sabiduría y comprensión espiritual para que vivamos de manera digna, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, que fue el mensaje de la semana pasada. Hablábamos de que no puedes quedarte solamente con las vocales. Tienes que aprenderte el abecedario, tienes que aprender a leer, luego tienes que aprender a escribir, tienes que aprenderte la tabla del 1, del 2, del 3, después. O sea, tiene que haber un proceso de crecimiento en el aprendizaje, en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el versículo 11 de Colosenses 1 dice la palabra y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que tú estés fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. ¿Cuántos pueden decir? Yo creo que digas, Dios habla a mi vida. Repítelo, Dios habla a mi vida. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a salir fortalecidos. Dice Efesios capítulo 6 versículo 10. Por último, Pablo ya como cerrando su carta a la iglesia en Éfeso, le dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y dice Primera de Crónicas 29:11, el salmista David decía unas cuestiones importantes. Decía, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás muy por encima de todo. Él está muy por encima de nuestras decisiones, está muy por encima de nuestras debilidades, de nuestras malas, de nuestra rebeldía. Está muy por encima de nuestra autoridad, del estatus que nosotros podamos llegar a tener. De ti proceden la riqueza y el honor, versículo 12. Tú lo gobiernas todo. Cosa que nosotros a veces no asimilamos y creemos que nosotros podemos gobernar nuestras propias vidas y tomar nuestras decisiones. Pero dice David, en tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú, ¿tú quién? Dios. Eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, reconociendo que Dios es quien engrandece y fortalece y que Él es el dueño de todo y está por encima de todo y que de Él son la gloria, el poder. Por eso creo que el apóstol Pablo nos manda a fortalecernos en ese poder de Dios. Y sabes que aunque estamos leyendo la Biblia, pareciera un poco reabundante, pero no es reabundante cuando nos damos cuenta que nosotros como individuos tratamos de fortalecernos por nuestros propios medios y no en el poder de Dios. Yo conozco personas que en momentos de crisis emocional y psicológica tratan de fortalecerse en un psicólogo. O personas que en momentos de problemas familiares tratan de fortalecerse en conversaciones con amigos, con compañeros, que tratan de deshogarse con esa persona porque están pasando un momento crítico. O muchos tratan de fortalecerse en medio de la enfermedad, buscan fortaleza en la ciencia médica, en las medicinas, en un tratamiento, en un diagnóstico y en una operación. Y te comento esto no es porque esté mal ir a un psicólogo, no es porque esté mal ir al médico con una dificultad de salud, pero si estás débil en algún área de tu vida, la Biblia te está diciendo, fortalécete en el poder de Dios, que está por encima de la ciencia médica, que está por encima del diagnóstico de un psicólogo, está muy por encima de la conversación que puedas tener con un amigo para tratar de salir de ese conflicto. Y cuando entendemos esto, de que necesitamos ser fortalecidos, está implícito que estamos reconociendo alguna debilidad. Estamos reconociendo que quizás estamos flaquitos y necesitamos el gimnasio para definirnos. O estamos reconociendo que quizás pasando un periodo de dificultad física, enfermedad, y hay algo que necesita ser fortalecido. O quizás mentalmente nos estamos debilitando, nos estamos
preocupando de más, la angustia, la zozobra, el que quizás nos absorbe, nos roban la paz. Y la Biblia nos está diciendo el día de hoy, fortalécete en el gran poder de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Pablo se lo dijo a la iglesia de Éfeso, fortalézcanse, y a la iglesia de Colosas le dice, fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y creo que es la voluntad de Dios para tu vida que tú te fortalezcas, te pongas fuerte, te pongas enérgico espiritualmente. Y cuando dice Filipenses 1:11, dice que en todo sentido, o sea, en todas las áreas de nuestra vida. Bien, ¿en qué áreas? ¿A qué se puede referir ese en todo sentido? Cuando la palabra dice que nos necesitamos fortalecer en todas nuestras áreas. La palabra de Dios dice en Amós 5:9, hablando de Dios también, dice que Él trae destrucción repentina sobre la fortaleza, y sobre la plaza fuerte trae destrucción. Y esto nos hace conocer y entender que el mismo Dios que nos fortalece con su gran poder y que está muy por encima de todo, también todo aquel que se cree fortalecido, a todo aquel que cree que está blindado ante los problemas, el mismo Dios también puede traer destrucción sobre aquella fortaleza. Así que, hermano, no te fortalezcas en tus propias fuerzas. No busques rodearte de personas que tú crees que te están fortaleciendo. No, fortalécete en el poder de Dios, porque el creyente que no se fortalece en el poder de Dios, es muy posible que esa fortaleza supuestamente que tiene sea una fortaleza ficticia. Muchos se fortalecen en su propia experiencia. Claro, han pasado los años, dicen que la experiencia hace, y con el pasar de los años crees que tu mejor fortaleza es la experiencia, es el conocimiento adquirido. Pero la mejor fortaleza la vas a encontrar en el poder de Dios. Algunos creen, los jóvenes pueden llegar a creer que su mejor fortaleza son las energías y la salud que tienen. Claro, estamos jóvenes, tenemos fuerza, tenemos más energías que los ancianos, entonces nos fortalecemos en eso, pero Dios le da un anuncio por medio del profeta Amós y dice que Él puede traer destrucción repentina sobre todo aquel que se cree fortalecido, sobre todo aquel que cree que está en su mejor momento. Y cae la pregunta, ¿en qué sentido? Porque Pablo dice, en todo sentido necesitamos ser fortalecidos. ¿En qué sentido necesitamos ser fortalecidos por Dios? Hay tres cosas que las vamos a basar en ese concepto bíblico de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Vamos a profundizar un poco en eso. Yo creo que es necesario que tú aprendas a fortalecerte en el sentido físico, en el poder de Dios, físicamente. Y cuando hablo de físico, hablo de esto, de la carne, de la gordura, de la flacura, de lo feo, o sea, lo que está notorio, lo que es tocable. Dice la palabra de Dios, no seas sabio, Proverbios 3:7, en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Y el versículo 8 te medicina, que ya te hemos compartido en otro momento. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Esto es un calcio espiritual, físicamente para ti. Pero dice la palabra que para fortalecernos nuestros huesos, para fortalecernos físicamente, necesitamos primero no ser sabios en nuestra propia opinión y temer al Señor y huir del mal. Tres cositas en el versículo 7. No creas que porque tienes años de experiencia sabes mucho, o no creas que porque eres joven sabes más, porque tienes más capacidad, eres más inteligente, tú eres más activa que la de los ancianos. La Biblia te está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Y también te está diciendo que debe haber un temor de Dios en tu vida. Que tus decisiones, y cuando hablamos de la voluntad de Dios, siempre la relacionamos a decisiones que tomamos, ¿sí? Pastor, que sea la voluntad. Yo quiero irme del país, pero que sea la voluntad de Dios. Y ya tienes el pasaje comprado y la fecha planificada. Pero que sea la voluntad de Dios, pastor. O, pastor, inicié esta relación emocional, una relación amorosa, un noviazgo, que sea la voluntad de Dios. Y ya tienes 10 meses en esa relación. Entonces, cuando vamos a la voluntad de Dios, o tratar de comprender la voluntad de Dios, debe haber un temor de Dios antes de tomar aquella decisión. Porque dice la palabra que para ser fortalecidos físicamente en salud y que nuestro cuerpo sea fortalecido, debe existir un temor al Señor y debemos aprender a huir del mal. Entonces, cuando la palabra nos manda a ser fortalecidos en todo sentido, estamos hablando también del sentido físico. ¿No le parece hermoso eso? Más barata que los tratamientos médicos es esta medicina. Más barata que un calcio para los huesos.
dice la palabra, eso te va a dar salud física. Y claramente, usted me dirá, pastor, pero ya me llegaron algunos inconvenientes de salud. Pero cuando comenzamos a comprender esto, a comprender esta verdad bíblica, nos damos cuenta que incluso en medio de la enfermedad que podamos estar pasando, el Señor va a seguir fortaleciendo nuestros huesos. El Señor va a seguir infundiendo salud. Y decir, la ciencia médica quizás no va a entender, el diagnóstico médico no va a entender, y hay testimonios de personas que tienen un diagnóstico médico determinado y en su día a día están caminando fuera de ese diagnóstico porque es Dios el que quizás está fortaleciendo a aquella persona y está infundiendo salud. Entonces Dios quiere que en todo sentido físico seas fortalecido, estés fuerte. El segundo sentido al que podemos referirnos en este asunto es el mental y el emocional. Y lo mental y emocional se refiere un poco al alma, a lo que la palabra de Dios se refiere como alma. La palabra griega en la que significa alma se hace referencia a lo psíquico, a lo mental y a lo emocional. El Salmo 7, versículo 9 dice, Dios justo, que examinas la mente y el corazón. Mente, corazón, algo emocional. Acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. El salmista está acudiendo a la justicia de Dios. Está diciendo, el que es malo, acábalo. Pero el que es justo, manténlo firme, manténlo de pie. Y cuando tú y yo necesitamos o anhelamos ser fortalecidos mental y emocionalmente, es reconocer que muchas veces nuestras emociones son engañosas. Es reconocer que mentalmente somos débiles. Que sí, posiblemente nos dejó el novio o la novia y nos vamos a derrumbar. Vas a tener problemas de autoestima. Un problema con un hermano, con un familiar, y esto te va a hacer entrar un poco en caos mental y espiritual y te desanimas. Y ya no tienes ganas de congregarte, o ya no tienes ganas de seguir con ese matrimonio, no tienes ganas de seguir con ese hogar, porque mentalmente nos vamos debilitando. Pero la palabra nos está diciendo que Dios es el que va a mantener firme al justo. El corazón y la mente las va a tener allí. Dice la palabra que Dios es el que examina nuestra mente y nuestro corazón. Querido hermano joven, nuestras emociones están sujetas a la carne. Y Dios examina esas emociones. Y si ve que esas emociones están caminando en justicia, en rectitud, Él te va a fortalecer emociones. Porque, claro, muchas veces nos entristecemos, quizás le somos fiel a Dios, estamos caminando en justicia, pero nos entristecemos por situaciones de la vida, ¿sí? Pasan cosas que nos desaniman. Pero Dios está viendo eso y Él va a fortalecerte en medio de las emociones. No es un novio, no es un amigo, no es salir a distraer la mente lo que te va a fortalecer emocionalmente. Es Dios el que te va a mantener firme. Y cuando Pablo decía, quiero que sean fortalecidos en todo sentido, es para que tu mente no se deje aturdir y atormentar por los problemas y los conflictos que hay en la vida. Problemas económicos, problemas familiares, con el salud, con el agua, con el país, con la economía. O sea, pudiéramos hacer una lista casi que interminable de las cosas que nos quieren desestabilizar mentalmente, que nos quieren robar la paz, que nos quieren mantener pensando en aquel problema. Ocupada nuestra mente. Pastor, estoy preocupado por este problema. Me preocupa tal situación. Pero mentalmente la palabra de Dios dice que Él mantiene firme al que es justo. Así que, querido hermano, fortalécete mentalmente. Si hay alguna persona en este lugar que tiene problemas de autoestima, Dios te está diciendo, es Dios el que te puede fortalecer mentalmente. Si tienes problemas de relaciones personales, es Dios el que te va a fortalecer. Si tu corazoncito te lo han roto 25 veces y 25 veces tú vas y lo vuelves a entregar y te lo apalean y está maltratado emocionalmente y hay resentimiento, hay rencor, hay odio, es Dios el que puede restaurar ese corazón. Es Dios el que puede fortalecerte, dice la palabra, por su poder. Porque leímos en Primera de Crónicas que Él está muy por encima de nuestros problemas, muy por encima de nuestras aflicciones, muy por encima de las decepciones que hemos vivido emocionalmente. Y lo tercero, claramente, es lo espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo se refiere a lo físico, alma se refiere a lo mental y emocional, y el espíritu es lo que nos conecta con el Señor. Y hay un personaje bíblico que dice la palabra que se fortalecía en su espíritu. Y ese personaje es adorado por la iglesia de Cristo, nuestro Señor Jesucristo.
Lucas capítulo 1 versículo 8 menciona que Jesús, versículo 80, perdón, Lucas 1:80, menciona que cuando Jesús era niño, Él crecía y se fortalecía en espíritu. No sé si dices amén a eso. Él crecía y se fortalecía en el espíritu. Y vivió en el desierto hasta el día que presentó públicamente al pueblo de Israel. Hay cosas que son importantes notar en ese versículo. Primero, que el niño crecía físicamente. O sea, al muchacho le salieron sus dientes de leche, después sus de hueso, fue creciendo, se fue desarrollando. O sea, hubo un proceso de crecimiento físico. Pero no solamente físico, dice la palabra que él se fortalecía en el espíritu. Y esto hace referencia a la necesidad que tú tienes de espiritualmente fortalecerte. Y haciendo referencia el domingo pasado a crecer espiritualmente. Fortalecerte espiritualmente es entender que hay situaciones que van a querer desviarte de tu fe, problemas internos en tu congregación, problemas en tu casa, pero tú te vas a fortalecer y no te vas a desviar, no te vas a apartar. Eso es fortalecerte espiritualmente. Fortalecerte espiritualmente es ya no hay la necesidad de que te estén casi que acosando. Hace poco leí un meme que decía, una imagen que anteriormente por congregarse a los cristianos los perseguían. Ahorita hay que perseguirlos para que se congreguen. Fortalecerse espiritualmente es entender que no te tienen que estar persiguiendo para que tú busques de Dios. No te tienen que estar acosando, sino que ya tú estás fortalecido, has crecido, te has afirmado en los caminos del Señor día tras día y tu espíritu se ha ido fortaleciendo y ya tú no tienen que estar detrás tuyo. Fortalecerse en el espíritu es entender de que necesitas tener una comunión diaria con Dios, leer la palabra diariamente, orar diariamente. No estar persiguiéndote para ver si lo hiciste. O todas esas cosas que tratan de desviarnos del camino correcto, pero la Biblia dice que Jesús se fortalecía en el espíritu. No nada más comía las 3 comidas al día y se fortalecía en el espíritu. Y después de este proceso es que Él se presentó públicamente al Israel. Después de que él se fortaleció espiritualmente, vivía en el desierto, o sea, tuvo un proceso, fue que él se presentó públicamente a cumplir su ministerio. El día de hoy hay hombres y mujeres, incluso jóvenes dentro de nuestras congregaciones que quieren presentarse públicamente y no se han fortalecido en el espíritu. Y suena doloroso, pero muchos de nosotros quizás no hemos comprendido que antes de llevar a cabo un servicio, una labor pública, representando el reino de los cielos, dice la palabra que Jesús, nuestro personaje favorito de la Biblia, se fortalecía en el espíritu. Y después fue que se presentó. Así que Dios quiere que tú sirvas, que tú trabajes en su obra, pero que tú te vayas fortaleciendo espiritualmente, mental, emocional y físicamente. En todo sentido, dice Colosenses 1:11, y fortalecidos en todo sentido. Así que, querido hermano, este mensaje lo que trata de hacerte entender es que tus decisiones en relación a la voluntad de Dios, lo que tú vayas a decidir te fortalezca en estas 3 áreas. Porque de nada sirve que tomes una decisión que te va a traer mejor ingreso económico y vas a tener mejor alimentación y te vas a fortalecer físicamente. Pero entonces lo espiritual anulado. O de nada sirve tampoco que tú te dediques únicamente a lo espiritual, a buscar de Dios y comienzas a descuidar tu hogar, comienzas a descuidar tu familia. Me explico, debe haber un fortalecimiento en todo sentido, absoluto, porque tampoco es correcto, y la palabra de Dios lo enseña, de que espiritualmente nosotros seamos los más oradores, los que llegamos de primero a la iglesia, los mejores servidores, pero entonces en tu hogar, en tu familia, no estás cumpliendo con tu labor allá. Fortalecidos en todo sentido. Es que cuando vengo a la iglesia se me olvidan los problemas de la casa. No, cuando llegues allá tienes que ser fortalecido también por el Señor. Y es donde el poder de Dios se quiere manifestar en tu vida. Y la palabra dice que lo que nos fortalece es el poder de Dios. Pablo dice fortalecidos en el poder de Dios. Y también se lo dice a la iglesia. Así que si hacemos un recuento de las cositas por allí que puede hacer el poder de Dios, deberíamos estar sobregirados de poder nosotros. Porque si hacemos un recuento de lo que el poder de Dios puede hacer y que ese poder de Dios es el que nos debe fortalecer, es decir que nosotros ni problemas emocionales ni problemas espirituales, o sea, deberíamos estar en nuestro mejor momento
como individuos, como cristianos, como padres de familia, como trabajadores. El poder de Dios, con su poder fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra y todo cuanto en ella hay. Con el poder de Dios, muertos fueron resucitados. Con el poder de Dios, enfermos fueron sanados. Con el poder de Dios, demonios tuvieron que salir huyendo del cuerpo de las personas que estaban siendo atormentadas. Con el poder de Dios, una tempestad que estaba casi que partiendo un barco en dos, tuvo que calmar y estar en paz y en tranquilidad. Y la Biblia me dice, ese poder de Dios. Y es importante identificar lo que el poder de Dios puede hacer. Puede restaurar hogares. El poder de Dios puede librar al que es esclavo del vicio, del alcohol, de todas estas cosas que están acabando con la vida. El poder de Dios es el que lo saca de allá y lo pone a caminar en fe. Y cuando comenzamos a identificar qué cositas hace el poder de Dios, unos detallitos allí, nada más que hizo los cielos, la tierra, y hace que giremos alrededor del sol y la luna alrededor nuestro. Ayer hubo un eclipse y la gente en los estados, qué maravilloso. Es el poder, es el que hace esa perfección. Si comenzamos a identificar las cosas que el poder de Dios puede hacer y decir, pero si pudo con eso, si pudo con esa tempestad, si pudo con aquel cadáver, si pudo con aquella enfermedad, no va a poder conmigo. No va a poder con mi debilidad, con mi problema mental, emocional. No va a poder con mi apatía, con mi rebeldía y desobediencia. Claro que puede, pero es necesario que nosotros acudamos al poder de Dios a fortalecernos en el poder de Dios. Es decir, el poder de Dios está ya haciendo cosas asombrosas y sobrenaturales. Ya te compartí algunas de ellas. Pero dice fortalecido, fortalezcanse, dice Efesios 6:1, fortalezcanse en el poder de Dios. Es decir, acudamos al poder de Dios diciendo, si pudo crear el sol, que eso es una cosa, no va a poder fortalecer pastor, es que yo lo intento y me desanimo a la semana, al mes. Es porque no estás acudiendo al poder de Dios para ser fortalecido. Yo tengo dificultades en mi hogar y yo por más que trato de ser un buen padre, una buena esposa, trato de tratar a mis hijos con amor, con cariño y soy esforzado. No, eso salgo apaleado y debilitado de ese hogar, de esa familia. Llego a la casa, puros problemas, puras dificultades. Acude al poder de Dios porque si pudo con Jonás, que era un rebelde, que no quería cumplir con el propósito de Dios, y el poder de Dios lo metió de cabeza por allá en un pez y a los 3 días cumplió con el propósito. Si el poder de Dios pudo con esa rebeldía, puede con tu rebeldía y con mi rebeldía y nuestra desobediencia. Así que el día de hoy te voy a dar algunos consejos de cómo puedo ser fortalecido por el poder de Dios. Brutal y está poderoso. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:7. Está hablando el apóstol Pablo, narrando parte de su vida privada, personal, para evitar que me volviera presumido. Presumido es una persona que cree que es mejor que todos, ¿sí? Por estas sublimes revelaciones, que las revelaciones que recibió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro más adelante, dice lo que Dios le revelaba a Pablo era algo especial. Es decir, que las revelaciones que recibían Pablo no era que las adquiría en una visión, un sueño que no entendía, eran revelaciones sobrenaturales. Y él dice, Pablo está contando que para que él no se volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Esa espina que dice Pablo que tenía clavada en el cuerpo, muchos teólogos dicen que podía ser una enfermedad. Los que son un poco jocosos dicen que eso era una suegra que nos lo odiaba o una esposa peleona, que era una espina clavada en la costilla que tenía el pobre Pablo. Pero esposa no era porque la Biblia revela que él no tuvo esposa, que él se dedicó completamente. Pero vamos a dejar a un lado qué pudiera ser esa espina. Era algo que a pesar de que era un gran siervo de Dios, tenía revelaciones sublimes, estaba allí, un mensajero de Satanás, puyándole, como una piña debajo del brazo, decimos los venezolanos. Algo allí que estaba incomodándole. Dice la palabra que le atormentaba. Y el versículo 8, él narra y dice, 3 veces rogué al Señor para que me quitara esa espina, esa piña debajo del brazo, esa situación que me estaba atormentando. Pero él, refiriéndose a Dios, le dijo unas palabras necesarias de comprender. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, que es el que te puede fortalecer.
Por eso me regocijo, dice Pablo, me gozo cuando no tengo plata, cuando no tengo para los estrenos, cuando no tengo para comprarle los útiles escolares al muchacho. Me regocijo, dice Pablo, en las debilidades, en las privaciones, en las limitaciones que tenía, incluso económicas tenía Pablo. Él narra que muchas veces habían momentos de escasez, que no había plata para la comida, no había plata para proveer allí lo necesario. Me regocijo en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte y soy fortalecido y soy poderoso en Cristo Jesús. Así que el primer consejo para que tú comencemos a fortalecernos por el poder de Dios es reconocer tus debilidades. Es reconocer que Pablo dijo, veo visiones. O sea, Dios me muestra cosas sobrenaturales. Predico el evangelio de nación en nación. Fundo iglesia. Tengo un equipo de trabajo, hago milagros. Dios me utiliza para hacer milagros. Pero tengo situaciones en mi vida que me hacen ser débil. Comenzando por aquella espina que si era una enfermedad, algunos teólogos coinciden en esto, o era algún otro problema personal, era algo que le atormentaba. Yo imagino cuando leo a Pablo allí, yo me imagino a Pablo predicando la palabra de Dios y teniendo ese tormento allí, esa incomodidad. Y nosotros por una enfermedad, por un diagnóstico médico, no dejamos que el poder de Dios obre en nuestras vidas. Nuestra mente se va a perturbarse, a ocuparse en ese problema, o porque la mujer tuya pelea mucho, o los hijos son desobedientes, o el vecino tuyo no lo soporta, o te tocó un país donde se va la luz. Entonces ya esa situación comienza a desviarte del poder y el fortalecimiento que Dios quiere darte. Pero Pablo dice, yo me regocijo en mis debilidades, en las limitaciones, privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Querido hermano, querés fortalecerte, no te creas fuerte. Debes entender que si Pablo dijo, soy débil, cuando soy débil, que era un gran hombre de Dios, tú y yo creo que debemos reconocer nuestras debilidades. Y allí dice Pablo, dice la palabra de Dios, que es cuando el poder de Dios se perfecciona. 2 Corintios 12, versículo 9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces no te sientas mal cuando te sientas débil. Es el momento en el que Dios puede obrar. Incluso reconoce que eres débil. Debemos reconocer que congregarnos fielmente no es fácil humanamente. Nos cuesta. Un día nos vamos a parar con pereza, con sueño, con cansancio. Esa es tu debilidad. Pero entrégale esa debilidad al Señor. Entrégale la debilidad al Señor y dile, Señor, es que yo quiero orar, pero me da sueño cuando voy a orar. Y decir, esa es tu debilidad. Dile, Señor, tu poder quiero que se manifieste en esa debilidad. Pero mi debilidad es que soy muy peleón y odioso y repelente y obstinado. Esa es tu debilidad. Dile, Señor, esa es mi debilidad. Yo quiero que te perfecciones a través de ella. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. El rey, 5 versículo 6. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Hablando del rey, está hablando de David. Y los jebuseos, bueno, te voy a hacer un recuento rápido. Jerusalén no había sido conquistada por David aún y la iba a conquistar. Entonces dice que él marchó contra Jerusalén para atacar a los jebuseos, que eran los que vivían allí. Entonces los jebuseos, pensando que David no podría en ciudad, dijeron a David, aquí no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Qué arrogante. Qué arrogante. O sea, David vino con su ejército y el enemigo le dijo, te va a mandar puro ciego y cojo y los va a matar a ustedes, los va a acabar. Es arrogancia, ¿sí o no? Hay algo que también es necesario comprender en eso, en este asunto, y es que cuando nosotros tratamos de pensar algo en nuestras vidas, van a haber jebuseos que te van a decir, para acá no es. Puede ser tu misma familia, puede ser tu mismo hermano en Cristo, que te va a decir, no Señor, no vas a lograrlo, no vas a alcanzarlo. Y continúa la historia diciendo, pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. En resumidas cuentas, logró conquistar aquel día. David dijo, todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto, para alcanzar a los cojos y a los ciegos los aborrezco. De allí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio, porque estos jebuseos de forma arrogante dijeron, ni siquiera necesitamos soldados experimentados en la guerra, necesitamos cojos y ciegos que ellos le van a ganar a ustedes. Y el versículo 10 revela algo. Versículo 9, perdón. David se estableció en la fortaleza y la llamó ciudad de David.
esa fortaleza es Jerusalén. Luego construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Y el versículo 10 dice, y David se fortaleció más y más, porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Y David se fortaleció. Yo quisiera que le pusieras tu nombre a ese versículo y diga, yo voy a ponerle mi nombre. Y Abraham se fortaleció más y más porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Y tú puedes fortalecerte más y más cuando el Señor Dios de los ejércitos está contigo. Muy bien. Lo segundo que necesitas para ser fortalecido es ve a conquistar. No vas a ser fortalecido aquí, quieto, o sea, en tu lugar de confort. En tu espacio, no salgo a predicar, no salgo a tratar de reconstruir mi hogar, de restaurar mi hogar, mi familia o mis relaciones personales con otros, porque eso puede tener problemas. Puede ser muy difícil. Entonces me quedo aquí dejando que el problema esté allá. Dice la palabra que David, Jerusalén estaba ocupada por ti. Y David fue a conquistar esa ciudad. Obviamente se le presentó gente que no quería que lo lograra. Le dijeron, no lo vas a hacer, no vas a entrar a la ciudad. Pero al final del día, en medio de esa fe que tuvo David, de salir y conquistar y de emprender, fue cuando la palabra de Dios dice que Dios le fortaleció. El Dios de los ejércitos. Y yo creo que cada vez que tú como hijo de Dios sales a alcanzar y conquistar, y esto me quebranta porque yo sé que hay personas que tenemos problemas, dificultades, que no nos atrevemos a enfrentar, ¿sabes? Lo vamos dejando, nos vamos haciendo como los de la vista gorda. Sabes que tienes que atender esa dificultad, pero estás tan débil, tan cansado de intentarlo, que lo dejas de intentar. Dejaste de intentar por tu relación, mejorar tu relación con tus hijos. O dejaste de intentar de mantener comunión con tus hermanos en Cristo. Pues ya estás cansado. Pero dice que David tuvo la oposición. Cuando él toma la determinación de emprender, de conquistar, es cuando Dios le fortalece. Querido hermano, quiero animarte a que el día de hoy sea que tengas tú que resolver personal, familiar, sea lo que sea, ve a hacerlo, que el Señor te va a fortalecer. No te quedes limitado por tus debilidades. Ya leímos que Pablo dijo, cuando soy débil, Dios me fortalece. Estamos coronados, mi hermano. Hablando coloquialmente, estamos en nuestro mejor momento, cuando estamos débiles emocionalmente, espiritualmente. O muchos cuando tienen limitaciones físicas, quizás la edad o alguna enfermedad, nos comenzamos a limitar más de lo que deberíamos. Y comenzamos a excusarnos en esa limitación y esa debilidad que tenemos. Pero yo conozco gente de fe que en medio de su dificultad física han dicho, yo voy a conquistar, y conquistan, y el Señor les fortalece, anima. Así que creo que una de las mejores maneras en las cuales Dios te fortalece es saliendo a la conquista. David, si se fuera viendo, bueno, Jerusalén está ocupada por los jebuseos y además nos amenazaron de una forma tan arrogante, pudo entrar en pánico, en miedo. Pero dice la palabra, que en un versículo dice la Biblia que conquistó. Ni siquiera te dio los planes, las estrategias. No, en un versículo dice que David llegó y conquistó la ciudad. Y quizás es un solo versículo de tu vida el que necesitas para resolver, para conquistar aquel conflicto, aquella dificultad, para pasar aquella página, pero tienes que ir a pasar la página. Y allí el Señor, creo por fe, que te va a fortalecer, te va a animar, te va a levantar, sea cual sea la situación. Y lo tercero que debemos hacer para ser fortalecidos por el poder de Dios, y está muy ligado a lo que acabamos de compartir, es cumplir con el llamado que hemos recibido. Cuando tú comienzas a cumplir con el llamado que has recibido, comienzas a ser fortalecido. ¿Sabes qué? Ya Dios había determinado que Jerusalén era territorio Israel y le pertenecía a Israel. Estaba ocupado por otra gente, pero ya Dios dijo que eso era. Y cuando Dios llama a David al reinado, parte de su labor era recuperar esos terrenos, recuperar aquellas cosas, aquellas tierras. Y David fue y cumplió con aquello. ¿Y qué recibió en el proceso? Fortaleza de parte de Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Volvemos a la alegría y felicidad que tenía Pablo. Quiero que te pongas de pie. Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. ¿Por ustedes quién? Por la iglesia. Yo quiero que nos saltemos por alto este versículo. ¿Sabes por qué? Porque no solamente sufría
por la enfermedad o la espina que tenía clavada, o la piña debajo del brazo, o la esposa peleona, o por la situación económica, o por el vecino que era odioso, o por el pueblo que hacía mucho calor. No, él no sufría solamente por eso. Dice la palabra que él también sufría por causa de la iglesia. Y cuando tú lees la historia de Pablo, cuenta que las personas a las que él le predicaba, muchos de ellos lo traicionaban, lo dejaban solo, lo criticaban, se burlaban de él. Por predicar el evangelio lo apedrearon, lo maltrataban. O sea que ni siquiera era nada más su sufrimiento personal, era también por cumplir con el llamado de Dios. Dice la palabra que se alegraba en medio de sus por ustedes, por la iglesia, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25. De esta, hablando de la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, al dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el ministerio que se ha mantenido siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es llamado Cristo esperanza de gloria. Es decir, que Pablo formaba parte de un ministerio, predicar a ese Cristo esperanza de gloria a las naciones, a la iglesia. Y era algo que dice él que estaba anunciado por los profetas, estaba oculto, pero fue revelado en Cristo Jesús. Y por causa de eso, dice él, sufro, pero me alegro. Querido hermano, cuando estás en los caminos del Señor, tienes que saber que no está fácil, que va a haber sufrimiento, que va a haber dificultad, que van a haber quienes te señalen, que van a haber las personas que tú quieres bendecirla y que en lugar de aceptar esa bendición con gratitud, te pueden traicionar, te van a señalar por la espalda. O vas a ver personas a las que tú acudes en medio de una necesidad espiritual y en lugar de ayudarte, de apoyarte, de dar el amor de Cristo, comienzan a señalarte y a maltratarte espiritualmente. Pero Pablo dijo, me alegro en medio de los sufrimientos por la causa de Cristo. Versículo 28, a este Cristo, y yo creo por fe que Pablo te involucraba a ti por nombre y a este apellido, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. El llamado de Dios para tu vida es el mismo llamado que tenía el apóstol Pablo. Él veía sublimes revelaciones, pero es el mismo llamado que tú y yo tenemos como iglesia el día de hoy. Y el versículo 29 cierra el apóstol Pablo diciendo, con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Querido hermano, ¿quieres fortalecerte? Trabaja en la obra de Cristo. Allí el poder de Dios va a comenzar a obrar en tu vida. Si en lugar de trabajar en la obra de Cristo, lo que comienzas es a quejarte, a lamentarte, a renegar de la fe, fuera nación, ¿a qué fui para la iglesia? Fuera nación un hogar que no fuera cristiano. O comienzas a pensar que estás en el camino equivocado. O comienzas a limitarte, a decir, no trabajo por el pastor, no trabajo por el hermano, no trabajo por el clima. O sea, comienzas a ponerte tú mismas tus fortalezas mentales. No vas a ser fortalecido jamás. Pero toda persona que sale con la determinación de cumplir el llamado de Dios, de trabajar como lo hizo Pablo, Pablo está diciendo, allí Dios me fortalece. Mano, si hay evangelismo, sal a evangelizar, que allí Dios te va a fortalecer. Si hay que hacer un altar familiar, haz el altar familiar, que allí Dios te va a fortalecer. Si tenemos que salir a hacer una actividad de niños, tenemos que salir, reunirnos a un tiempo de ayuno, allí Dios te va a fortalecer. Es allí, cuando comienzas a cumplir con el llamado de Dios. No esperes cumplir con el llamado de Dios y ser fortalecido allá, quieto en tu casa. Quiero que le tomes la mano a tu hermano. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Creo por fe que Dios está levantando hombres y mujeres que se están fortaleciendo el día de hoy. Y ese es el llamado que Dios tiene. Vamos a unir las naves. Ese es el llamado que Dios tiene para tu vida. Que trabajes en la obra de Cristo. Que tengas fortaleza mental, espiritual, física, fortaleza emocional. Que emprendas, que conquistes. Que esas dificultades, ese Goliat que puede estar allí detenido al frente tuyo, alguien tiene que salir a pelear con ese gigante.
hubiera parado allá todavía amedrentando al pueblo de Israel. Pero alguien tuvo que pararse a enfrentar el problema. Y allí es donde eres fortalecido, cuando confrontas la situación. Cuando te das cuenta que es necesario, que de por sí es Dios el que me fortalece. Es Dios el que me llena de fuerza, y dice la palabra que la gloria, la honra, el poder, el reino, todo le pertenece, muy por encima de cualquier dificultad que tú y yo podamos tener. Así que quiero orar para que la voluntad de Dios en tu vida se manifieste en fortaleza física, mental, emocional y espiritual, y que tus decisiones sean en pro a esa fortaleza. Mi Dios, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque el día de hoy nos enseñas y nos capacitas, oh Dios, para poder ir a conquistar, para poder ir a cumplir con nuestro llamado, para poder ser entes de restauración en medio de esta sociedad, en medio de nuestros hogares, Señor. Gracias, Rey, porque el día de hoy nos llevas a comprender que nuestra debilidad no es razón para no ser fortalecidos en ti. Que al contrario, cuando soy débil, cuando tengo sufrimientos, dificultades, allí tú fortaleces, me animas, me levantas. Gracias, oh Dios, porque hombres como David fueron y conquistaron cuando tenían oposición. Y el día de hoy muchos de nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos oposición, que nos quieren limitar, que nos quieren frenar, pero en el nombre de Jesús oramos para que tú nos levantes a la conquista y a alcanzar, oh Dios, toda circunstancia y a derrotar toda circunstancia que quiera levantarse en contra del llamado que hemos recibido, mi Rey. Oro también por nuestras debilidades, oh Dios. Muchas veces somos rebeldes, somos desobedientes, hay rencor, hay resentimiento en nuestros corazones. Pero en el nombre de Jesús, oh Dios, yo oro para que tu Espíritu Santo nos limpie, nos purifique y nos fortalezca emocionalmente, Señor. Oro, Dios, para que todo aquel que esté quebrantado de salud, sea cual sea la situación, oh Dios, tú te manifiestes en fortaleza, Padre. Tu palabra establece que tú eres el temor a ti, oh Dios, es nuestro mejor remedio, lo que nos infunde salud, lo que fortalece nuestros huesos, Padre. Oramos por nuestro pastor Marcial, oh Dios, que está en un proceso de salud importante, Padre, porque ha sido fiel, lo seguirá haciendo, y no con él solamente, sino con todo aquel que ha determinado buscar el poder tuyo para recibir fortaleza, Señor. Creo, oh Dios, que es la voluntad tuya, Padre, que incluso en medio de la escasez, de los problemas políticos, económicos de este país, nosotros seamos fortalecidos. Creo también que es tu voluntad que, Dios, los problemas que podamos tener como familias, como sociedad, oh Dios, podamos ser fortalecidos. Problemas económicos. En el nombre de Jesús oro, Dios, para que cada día tu voluntad se manifieste en nuestras vidas, llenándonos de fuerza, de ánimo, de entusiasmo, Padre. Esta semana que inicia el día de hoy la consagramos para ti, oh Dios. Que cada familia en sus hogares el día jueves pueda sacar unos minutos, fortalecerse en el poder tuyo, para tener un altar familiar. Que el día domingo cuando tenemos ayuno, el día sábado cuando vamos a compartir con otros jóvenes, oh Dios, de la misma fe, podamos salir fortalecidos en el nombre de Jesús. Te adoramos, amén y amén. Gloria a Dios, Rey de Reyes. ¿Qué tal si le das un abrazo al que tienes al lado y le das una palabra de